Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día excelente, porque hoy venimos con uno de esos temas que todos, porque hoy venimos con uno de esos temas que a todos nos encanta diseccionar, comentar y, por qué no, reírnos un rato. Vamos a hablar del personaje más icónico, controversial y en muchos casos incomprensible de la política contemporánea. Sí, ya saben de quién hablo, Donald J. Trump. El hombre, el mito, la leyenda y por supuesto el meme andante que no deja de sorprendernos. Donald Trump es como ese personaje de telenovela que siempre tiene algo que decir, aunque no sepamos si creerle o simplemente disfrutar del espectáculo porque seamos honestos. Más que político, parece comediante de stand-up en sus entrevistas post-elección. Y lo mejor de todo es que no necesita escribir chistes porque su vida pública ya es, en muchos aspectos, una especie de rutina cómica. Pero ojo, no se equivoquen, esta no es una rutina de carcajadas fáciles, es más bien de esas donde uno se ríe, pero al mismo tiempo se pregunta, ¿realmente dijo eso? Lo que es fascinante de Donald Trump y la razón por la cual seguimos hablando de él es su capacidad innata para generar titulares, para ser siempre el centro de atención. No importa si estamos en medio de una crisis económica, de una elección o si el mundo está discutiendo sobre temas cruciales como el cambio climático. Donald Trump siempre sabe cómo robar cámara. Incluso cuando parece que no tiene mucho que aportar, es como ese amigo que siempre tiene una opinión, aunque no sepa exactamente de qué están hablando. Y hoy, mis queridos amigos, vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer: analizar. Vamos a sumergirnos en las declaraciones más absurdas, hilarantes y francamente peligrosas de Donald Trump en sus recientes entrevistas. Porque no se trata solo de reírnos de lo absurdo, aunque créanme, lo haremos, sino también de entender qué significa todo esto para nosotros, porque al final del día no podemos olvidarnos de una verdad incómoda. Sus palabras tienen consecuencias. Así que agárrense fuerte porque hoy nos espera un viaje a través del universo paralelo de Donald Trump. Y ya saben, antes de empezar, recuerden suscribirse al canal, darle un buen like a este video y compartirlo con todos sus amigos, porque el chisme político es como el buen café, se disfruta más cuando lo compartes. Ahora sí, vamos a los que nos trae hoy. Vamos a empezar con lo que podríamos llamar el primer acto de esta tragicomedia: Donald Trump versus los medios. Este es un tema recurrente, casi como el tema musical de una película. Cada vez que Donald Trump tiene una plataforma pública, parece inevitable que termine atacando a los medios de comunicación. En su reciente entrevista con Kristen Welker en Meet the Press, Donald Trump demostró una vez más que su relación con la prensa es, por decirlo de alguna manera, tempestuosa. Welker, con una habilidad periodística admirable, le lanzó preguntas directas, sin rodeos, sobre temas críticos como la economía, las políticas de inmigración e incluso sus futuros planes políticos. ¿Pero qué hizo Donald Trump? ¿Respondió con claridad? ¿Presentó ideas coherentes? Pues no. Amigos, nada de eso. Lo que vimos fue un Donald Trump en su modo más característico: esquivar, esquivar y atacar. Literalmente esquivó las preguntas como si fueran balas en una película de acción. De hecho, podríamos pensar que tiene un don especial para hablar mucho sin realmente decir nada. La cosa es que cuando uno ve a Donald Trump en estas entrevistas, no puede evitar preguntarse si estamos presenciando una obra maestra del arte de evitar la responsabilidad o simplemente a un hombre sin respuestas claras. Porque, a ver, cuando te preguntan sobre tus planes económicos y tu respuesta es hablar de cómo los medios te tratan injustamente, uno empieza a dudar de si realmente hay un plan detrás de todo ese discurso. Lo curioso es que cada vez que Donald Trump se siente acorralado, saca a relucir su frase favorita: los medios son el enemigo del pueblo. Es como si tuviera un botón de emergencia en su mente que activa cada vez que no sabe qué decir. En lugar de responder a las preguntas, ataca a los periodistas como si ellos fueran los responsables de su falta de respuestas. Los medios son falsos, dice Donald Trump con esa convicción que solo él puede tener. Pero, a ver, si analizamos objetivamente, ¿qué tan falso es decir que no tiene respuestas concretas? Porque eso es lo que quedó clarísimo en esta entrevista. Mucho ruido, muchas frases grandilocuentes, pero poca sustancia. Es como si estuviera protagonizando su propio show de televisión, uno donde las palabras importan menos que el espectáculo. Este conflicto con los medios no es nuevo, claro está.
Desde su primera campaña presidencial, Donald Trump ha dejado claro que no confía en los periodistas y que prefiere las redes sociales, donde puede controlar el mensaje sin filtros. Pero lo irónico es que, a pesar de sus constantes ataques a la prensa, sigue necesitando a los medios para mantenerse relevante. Es una relación de amor y odio que, como espectadores, no podemos ignorar. Al final del día, Donald Trump sabe que necesita a los medios tanto como los medios necesitan a Donald Trump. Es un ciclo sin fin, una especie de danza caótica donde ambos se alimentan el uno del otro. Y aquí estamos nosotros en medio de todo esto tratando de descifrar qué significa realmente todo este ruido. Porque, a ver, no podemos negar que Donald Trump tiene una habilidad innata para captar nuestra atención. Lo que sí podemos cuestionar es si todo este ruido mediático realmente nos lleva a algún lado o si solo es una distracción más en el gran espectáculo de la política. Ahora cambiemos de tema y entremos en uno de los terrenos más jugosos de la política actual, la economía. Durante su campaña, Donald Trump se presentó como el salvador de la economía estadounidense, el maestro de las negociaciones que iba a bajar la inflación y hacer que Estados Unidos volviera a ser grande. Pero aquí estamos varios años después y resulta que las cosas no son tan simples como las pintaba en sus discursos. En una de sus más recientes entrevistas, Donald Trump hizo una confesión que dejó a muchos boquiabiertos. En medio de toda su retórica sobre cómo él es el único que puede arreglar la economía, soltó una frase que nos dejó a todos perplejos. Es difícil bajar los precios cuando ya están altos. ¿Perdón? Entonces todo ese discurso de campaña sobre cómo iba a solucionar la inflación, ¿era solo eso? ¿Un discurso vacío? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque claro, durante la campaña electoral es fácil lanzar promesas al aire. Pero cuando llega el momento de cumplir, resulta que la realidad es mucho más complicada. La economía no se arregla con discursos grandilocuentes ni con frases hechas. Se necesita un plan, se necesitan políticas coherentes y sobre todo se necesita entender cómo funcionan los mercados. Algo que, por lo que parece, Donald Trump no tiene muy claro. Y no podemos olvidar el tema de las tarifas. Donald Trump ha sido un firme defensor de las tarifas comerciales como una forma de proteger la economía estadounidense. Según él, estas tarifas son la clave para revitalizar la industria nacional y hacer que Estados Unidos vuelva a ser competitivo en el mercado global. Pero, ¿qué dicen los expertos? Pues la respuesta y la realidad es un poco complicada. Si bien es cierto que las tarifas pueden proteger a ciertas industrias, también tienen un efecto negativo sobre los precios de los productos básicos. Cosas tan simples como los alimentos, la gasolina o incluso los electrodomésticos pueden volverse más caros debido a estas políticas. Es decir, en lugar de ayudarnos a tener una vida más asequible, las tarifas podrían terminar haciéndonos pagar más por lo que necesitamos día a día. Y eso, mis queridos amigos, no suena muy patriótico, ¿verdad? Porque a ver, ¿cómo puede ser patriótico pagar más por el pan y los huevos? La lógica detrás de estas tarifas es como un laberinto sin salida. Y lo más preocupante es que a pesar de las advertencias de los economistas, Donald Trump sigue defendiendo estas políticas como si fueran la solución mágica a todos nuestros problemas. Pero aquí estamos, lidiando con las consecuencias de estas decisiones, mientras Donald Trump sigue hablando de lo maravillosa que son las tarifas. Y claro, algunos de sus seguidores siguen repitiendo como mantra que las tarifas son patrióticas. Pero cuando llega el momento de hacer la compra en el supermercado y vemos que los precios siguen subiendo, uno no puede evitar preguntarse, ¿de verdad estamos mejor con estas políticas? Pero esperen, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y surrealistas. Donald Trump tiene esta habilidad mágica de decir una cosa y unos minutos después decir algo completamente opuesto, sin inmutarse. Es como si viviera en un mundo donde las contradicciones no existen. O mejor dicho, donde las contradicciones son parte de su estrategia. Por ejemplo, en una de sus entrevistas más recientes, Donald Trump dijo que estaba considerando perdonar a los involucrados en el ataque al Capitolio del 6 de enero, porque según él fueron tratados injustamente. Sí, lo escucharon bien. Está pensando en perdonar a las personas que participaron en uno de los eventos más traumáticos y divisivos de la historia reciente de Estados Unidos. Tengan muy buenas tardes y hasta la próxima.